Buenos días, yo me llamo Yuta y soy el autor del blog El Instinto de la Nutria. Estamos aquí precisamente para explicar en qué consisten los 10 mitos sobre las elecciones y bienvenidos a este vídeo que hemos grabado para poder explicarlo. Esta charla es una colaboración entre J.R. Mora, que es un humorista gráfico que muchos conocerán, y realiza sátira política, que forma parte del proyecto CTXT, y el Área de Espacio Cultural, en el cual di mi charla el 6 de abril sobre el tema. En esta charla lo que vamos a intentar es crear un espacio común en el que la gente pueda sentirse cómoda para aprender y comprender cómo funciona el sistema electoral. Para ello, pues vamos a seguir estas normas. ¿Por qué? Porque nos interesa ser neutrales, no nos interesa que nadie se sienta atacado o que en algún momento piensa que le estamos intentando vender la moto o decirle qué es lo que debe hacer con su voto, ¿vale? La intención es precisamente esa, no intentar manipular a la gente, pero sin embargo darles herramientas para poder liberarles de toda esa presión desinformativa que existe. ¿Cómo funciona este PDF? Este vídeo lo subiremos junto con un PDF en el cual habrá unos hiperenlaces, unos links, para poder ampliar la información y para poder adaptarla al lugar donde ustedes residen. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, pinchen en todos los links y por si acaso pasen el ratón por las imágenes para poder para poder ampliar información, ¿de acuerdo? En el futuro lo subiremos a un webinar, pero no hemos podido hacerlo. Entonces, más adelante, quizá en las próximas semanas o antes de las autonómicas y europeas, lo haremos. El 28 de abril es día de elecciones generales. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir o pasaporte. Utiliza el sobre blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Entrégalos cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior, Gobierno de España. Muy bien. Esta primera viñeta, en la que vemos a un montón de gente dirigiéndose al aeropuerto con distintos destinos de J.R. Mora, la hemos seleccionado precisamente por esta situación. Estos son los porcentajes de personas que viven en el extranjero y cuántos han participado en las últimas elecciones. Como veis, el porcentaje es bastante bajo. Y uno podría pensar que precisamente, pues una vez que dejan el país, ya no les interesa lo que ocurra en España, ¿no? Al fin y al cabo, se han ido a otro lugar a hacer su vida, a intentar buscar trabajo y uno podría pensar que el motivo real por el que no participan es que no les interesa. Pero, en realidad, el motivo real es el que vemos aquí. Hasta 2008 la participación era muchísimo mayor y en 2011 cayó abruptamente. ¿Por qué? Por una reforma de la electoral que se realizó en 2011 y justo antes de esa reforma la participación en las anteriores generales fue del 31%. ¿En qué consiste esa reforma? Esta es una gráfica de María Granate que ya explicaremos más adelante en qué consiste esta plataforma. Pues estos son los plazos que tiene que seguir una persona que vive fuera, que vive en el extranjero, ¿vale? Como veis, estos plazos pues son súper sencillos, ¿no? Bueno, en realidad no son muy sencillos, pero os aseguro que Marea Granate se ha tomado el tiempo y la paciencia de intentar hacer esto muchas veces para que los pasos parezcan lo más sencillos posibles y la gente los entienda. Realmente en esta tabla, que ya podréis ver en su web, pues se cuentan los plazos para las próximas dos elecciones, tanto generales y autonómicas, como europeas. ¿Y cuáles son los motivos por los cuales estas personas dentro de ese procedimiento y esos plazos que tienen que llevar a cabo se quedan fuera? Pues a mí me llama muchísimo la atención esta cantidad de aquí, que es un 51,6% de personas que sí que hicieron todo lo que había que hacer, que sí que fueron al consulado, que sí que entregaron todo en tiempo y forma, pero sus papeletas no llegaron a tiempo. Esto significa que el sistema de correos, digamos que está fallando en hacer llegar las papeletas a todas aquellas personas que sí que han hecho, digamos, el trámite correctamente. Luego hay otro porcentaje bastante importante, que es que hay gente que se ha quedado fuera por los plazos que hay. Y luego hay una cantidad un poquito menor, pero muy llamativa, que es este 3,2% que no quieren perder su cobertura sanitaria. Es decir, cuando te das de alta en el censo de personas residentes en el extranjero, en el censo CERA, existe la posibilidad de que pierdas tu derecho a cobertura sanitaria en España. Esto es bastante, bueno, es bastante disuasorio porque a las personas el hecho de que puedan perder parte de sus derechos en España por estar residiendo en otro país para ganarse la vida, pues les hace tener que irse. Es decir, tener que decidir renunciar a un derecho que es poder votar. Precisamente por ello,
María Granate ha llevado a cabo muchas iniciativas para poder llegar a la gente, y de hecho una de las que hacen es intentar montar pequeñas caravanas o coches en el que varias personas se organizan para ir juntos al consulado y hacer un viaje de varios cientos de kilómetros y hacer juntos los trámites en el consulado. Porque la verdad es que hacerlo todo una sola persona no solo es caro, sino que también es complicado a nivel de tiempo. Y se suele necesitar ayuda. ¿En qué consiste la marea granate? Bueno, hay que decir que esa es la cantidad de personas que viven en el extranjero con derecho a voto, ¿vale? Estas son las personas que están inscritas en el censo CERA. En realidad, las personas que viven fuera son 2.500.000. Y la marea granate ofrece varias herramientas, ¿vale? Una de ellas, yo os recomiendo mucho entrar en este kit de voto exterior o pasárselo a las personas que conozcáis que viven fuera y entrar en su web. Pero la herramienta que me llama mucho la atención es esta, el PDF interactivo, porque independientemente de vuestro caso, en función de dónde pincháis os lleva a unas instrucciones u a otras y es muy útil. Luego está la alerta de voto, que es básicamente una lista de correo, un MailChimp, y el canal de Telegram al cual estoy inscrito, y la verdad es que funciona bastante bien y no solo informan sobre este tema, sino sobre muchos otros y van pasando noticias. Además de defender el derecho a poder votar desde el extranjero, también defienden los derechos laborales de las personas que viven fuera y que están intentando ganarse la vida allí. Como veis, y comenté antes, la Marea Granate defiende precisamente esos derechos, y hace poco el sindicato mayoritario, el CESIF, denunció que no había personas suficientes para poder hacer llegar todas las papeletas a tiempo a sus votantes. ¿Por qué? Porque esta vez la demanda, es decir, las peticiones de voto por correo desde el extranjero han duplicado las que hubieron en 2016, con lo cual digamos que el volumen de trabajo es muchísimo mayor y están pidiendo que haya más contrataciones para poder garantizar ese derecho. Otro de los tipos de personas con discapacidad, es decir, otro de los tipos de personas con derecho a voto en estos momentos que no mucha gente conoce, son las personas con discapacidad intelectual. Desde el 6 de diciembre, pues sí que tienen derecho a voto, son unas 100.000 personas, y hay varias temáticas que les afectan y que en estos momentos no se cumplen en España. Una de ellas es su accesibilidad a los espacios públicos y bienes y servicios que estén adaptados, el trasvase de estas personas al sistema ordinario, es decir, que puedan estar no solo en centros especiales, sino que puedan formar parte de las clases ordinarias y que haya una integración mucho mayor. Y otra que es muy grave es la esterilización forzosa que se está realizando en estos momentos en España de personas, bueno, de mujeres con discapacidad intelectual. En estos casos se realizan una media de 100 casos anuales con autorización judicial por petición de las personas que tienen su tutoría legal. Para poder ver un poquito más sobre esto podéis leer la noticia al completo en esta fuente, que es Europa Press. Y hay otro tipo de votante que son las personas con discapacidad visual. Aquellas personas con discapacidad visual que tengan un 33% o más de discapacidad, en este caso, o afiliados a la ONCE, podrán pedirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el plazo ya se ha pasado. El plazo se cumplía el 1 de abril, pero esto no quiere decir que no puedan votar en las autonómicas y europeas del próximo mes, que son las de mayo. Es decir, si conocéis a alguien que no haya podido llevar a cabo estos procedimientos, os recomiendo que le paséis igualmente este PDF o que se los expliquéis y pinchéis en este link, en el de voto, a ver, por aquí está, en el de voto accesible, ¿vale? Porque aún están a tiempo de solicitarlo para que puedan realizar su voto accesible en las elecciones de mayo, ¿de acuerdo? Y otro de los tipos de votantes son aquellas personas con nacionalidad española pendiente. Hay una gran cantidad de personas en España, por aquí abajo podéis ver la cantidad, que son extranjeras y residen en el país. Estos son los distintos tipos, las distintas maneras de poder conseguir la nacionalidad española, pero una de las cosas que debéis saber es que una vez que la tenéis, una vez que hacéis los trámites, el procedimiento, el tiempo que tardan en responder, como cuando sacáis un título, suele ser de bastantes años, en algunos casos 5 o más, con lo cual puede ocurrir que a ti te hayan dado la nacionalidad, pero que en el tiempo que tardan en dártelo, es decir, en tener el papelote, ya hayan transcurrido varias elecciones, con lo cual no habéis tenido el derecho a votar. Y luego, una cosa también muy importante es que aquellas personas que son europeas o que tienen acuerdos bilaterales con España pueden votar en las autonómicas y en las europeas. En este caso hay casi 2 millones de personas y lo único que tienen que hacer, creo, aunque se puede consultar, es precisamente empadronarse y entonces ya le llegará su tarjeta a casa. Hay una plataforma que ha surgido para intentar ayudar a todas aquellas personas extranjeras que viven en el país, que es Votar es un derecho, y lo que intenta es garantizar que aquellas personas puedan hacer
uso de su voto, de alguna manera gracias a personas que no iban a votar y que les ceden ese voto, es decir, que votan lo que tú ibas a votar. Para investigar un poquito más sobre esa plataforma, pues tenéis aquí su web, Votar es un derecho, y para explicar muy bien todo el caso de las personas españolas que viven en el extranjero, las personas extranjeras que viven aquí, os recomiendo mucho leer este artículo que es muy completo y retrata la situación muy bien del Salto Diario. Y después de haber explicado estos distintos tipos de personas que pueden votar, está claro que el primer mito es falso. No todas las personas lo tienen igual de fácil para votar en España. Muchas gracias por haber escuchado esta primera parte de la charla. Recuerden que en Instagram este próximo miércoles tenemos un directo en el cual responderemos preguntas sobre la charla y podréis uniros pues buscándome. Yo en Instagram soy Yutanutria y si clicáis aquí pues también lo podréis ver, en el PDF también está. Y si opináis en redes o sacáis capturas de la charla, os pido por favor que lo hagáis usando el hashtag o que nos mencionéis para que podamos daros feedback y compartir lo que vosotros subís o responderos, ¿no? Entonces nada, hasta aquí esta primera parte. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo que estará en esta lista de reproducción. Hasta ahora.